Donde nace la información, desde la redacción de Punto Uno, Mariano Arancibia te lo cuenta. Desde la redacción. Desde la redacción de Punto Uno, Mariano Arancibia, una economía fría y dual. Bienvenido, Mariano, al piso de Punto Uno Stream. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Lisandro? Buen día, un placer charlar con vos y bueno, con toda la audiencia del streaming de Punto Uno. ¿Cómo estás? Bueno, muy bueno. Hablemos porque hoy hubo datos también sobre la baja del consumo y le estamos dando mucha cobertura a la pérdida de 80.000 empleos industriales. ¿Cómo lo ves esto? ¿Qué nos querés contar? ¿Qué nos podés contar? Bueno, en principio recordar que la semana pasada se conoció el último dato de medición del estimador mensual de actividad económica y la economía, según se conoció la semana pasada, cayó 2.6 respecto de enero y 2.1 en la comparación interanual. Para poner en contexto estos datos, vale decir que se trata de la quinta mayor caída mensual desde el año 2003. O sea que es un golpe fuerte y si miras los últimos 12 meses, la economía no creció, está estancada. A eso hay que sumarle un dato clave, que es que el consumo masivo cayó en supermercados mayoristas, también en almacenes, y los datos del consumo dan todo para abajo. La economía, entonces, en principio, desde un lado la tenemos completamente en recesión, aunque podríamos decir también que se encuentra fragmentada, ya que sectores como minería, el sector energético, el sector de la intermediación financiera, actualmente, según los datos oficiales, están creciendo. Otros, como te decía, no encuentran piso a la caída. Me refiero a la industria, me refiero al comercio, me refiero a los textiles, que pronunciadamente continúan en declive. La diferencia entre los que ganan y los que pierden, según se estima, aproximadamente serían unos 20 puntos, es decir, entre ganadores y perdedores. Por eso me parece que a simple vista se puede ver un modelo y una economía que evoluciona a dos velocidades. Es decir, no es una economía compartida donde todos ganan, sino más bien una economía con consecuencias directas muy fuertes sobre sectores que están siendo muy golpeados, ¿no? Me refiero, como te decía, a la industria, al comercio, a la construcción, que históricamente son los que más empleo generan. En ese sentido, hoy podemos ver cómo en el esquema del gobierno tiene más peso justamente aquellos que están relacionados con el mundo de la exportación que aquellos que tienen mucho menor peso, como ser el sector PYME, que está relacionado, por supuesto, al mundo del consumo interno, es decir, al mercado interno. Y bueno, leía la semana pasada un economista, Ricardo Arriazu, que es un economista muy cercano al pensamiento del gobierno, y dijo algo llamativo. Me llamó la atención porque planteó que el principal riesgo actual de la economía no es financiero, sino más bien social. Es decir, las consecuencias que pueden generar el crecimiento de bolsones de pobreza, de desocupación, y que bueno, esto de alguna manera también se ve reflejado en las encuestas de opinión que han salido publicadas en las últimas ediciones del diario, dan cuenta de cómo se empieza a erosionar, se empieza a perder la paciencia social, es decir que el humor social se va agotando. Incluso el propio presidente en el día de ayer en la Fundación Libertad se refirió al estado de ánimo de los argentinos, dijo que la gente tiene una sensación de frustración. En la historia argentina varias veces ya se ha escuchado
esta palabra es la sensación, me acuerdo, sin ir más lejos, la sensación de inseguridad, se hablaba no hace poco, bueno, y el presidente ayer lo tomó nuevamente a esta expresión, una sensación de frustración en los argentinos, que según explicó es consecuencia, por supuesto, del riesgo Cuca, que viene ya de las elecciones del año pasado, y es algo llamativo porque, como te decía, un economista cercano al gobierno ya toma registro de esta situación y al mismo tiempo el presidente lo expresa en un discurso como en el día de ayer, algo que no venía apareciendo en sus alocuciones. María, estamos Sin embargo, hablando... aún reconociendo este malestar, esta consecuencia del ajuste negativa en la percepción de la población, del ciudadano de a pie, no hay señales de corrección, al contrario, Milei ayer insistió en que el rumbo económico es correcto, que no se va a mover ni un centímetro de la ortodoxia, dijo. Es decir que, bueno, el gobierno ratifica el modelo económico. Ayer dijo que la economía financiera se está reconstituyendo, que hay mejoras en el crédito y que según Milei, según su mirada de la economía, en abril habría signos de recuperación. Para justificar también un repunte en el consumo, dijo que es una mirada parcial la que se ofrece en los medios, porque se establecen números vinculados a los supermercados, vinculados a los almacenes, a los comercios de cercanía, pero no así del consumo electrónico. Es decir, que cambiaron los hábitos supuestamente de consumo, pero bueno, no dio explicaciones sobre este fenómeno de fondo. Es decir, que hace 6 meses que bueno, los salarios pierden con la inflación, ni que hablar que la gente actualmente dedica una gran porción de su salario para pagar los servicios, que a propósito también suben más que la inflación, y que bueno, el gobierno decide no medirlos en su estimador de precios. Sí, ahí es importante. Así que, bueno, ayer también nuevamente vimos a un presidente muy enojado, en cierto sentido me dio la sensación de que está un poco peleado con la realidad, que dice que se viene para abril una recuperación, pero que bueno, esto claramente no podemos saberlo. Al día de hoy los datos que tenemos es una economía planchada en un sector muy importante de ella, comercio, construcción, bueno, el consumo por el piso, y bueno, mientras tanto, la pregunta es si es sostenible este modelo con tal nivel de fragmentación, si puede sostenerse con la mayoría afuera, o cuál es el límite. ¿Y vos creés que hay un límite? Lo estás viendo, estamos hablando con Mariano Arancibia. Baja, un año entero que se espera sin crecimiento y pocas expectativas hacia adelante. En definitiva, Lisandro, la economía argentina, en resumen, me parece no tiene solamente la cara de esta caída en general, sino que muestra un gran crecimiento de muy pocos sectores que no generan empleo. Sí, el otro día lo charlábamos también y lo están advirtiendo la mayoría de los economistas sobre, bueno, cuáles son las actividades, las ramas que están traccionando la economía. Bueno, son la agroindustria, la minería, la energía principalmente. Consideremos que este año la energía, aparte de la guerra, va a dejar un saldo de aproximadamente 12.000 millones de dólares de saldo de comercio exterior a favor en la balanza. Esos son casi 2 puntos y medio el PBI, es un montón de plata, pero bueno, el año pasado, paradójicamente, el sector de la energía, el petróleo y el gas, perdió empleos, cayó la cantidad de gente que trabaja en esos sectores, por más que por factores de precio y de volumen se exporte más y genere. Es uno de los desafíos más importantes.
Me pareció interesante alrededor de esto que vos estás contando. Estamos hablando con Mariano Arancibia desde la redacción de Punto Uno, una economía fría y dual. Volviendo a esto que contaba la semana pasada, que analizaba a Ricardo Arriazu, que decía, bueno, Claro. Nos van a salir dólares por las orejas, esto es un textual de Arriazu, Sí. y por el otro decía, bueno, el riesgo político está en el área metropolitana de Buenos Aires, en los conurbanos, decía, por la destrucción del empleo industrial. Hoy en la tapa del diario Punto Uno tenemos, bueno, desde diciembre de este año se perdieron 80.000 empleos industriales, marcado por las cámaras pymes de este dato. Claro, tenemos solamente de pérdidas industriales, a eso le tenés que agregar los otros sectores de la economía, aproximadamente son 200.000 puestos laborales que se han perdido en la era Milei. 220.000 salarios privados formales, o sea, los que ni siquiera los públicos, sino los que tienen alguna vinculación donde le pagaba un privado y estaba en un empleo en blanco, que se han perdido o se han pasado un monotributo, con suerte. Claro, eso, bueno, es pérdida de empleo, y desde el punto de vista salarial, por ejemplo, los salarios formales registran caídas mensuales en los primeros meses del 2026. Por ejemplo, en enero y febrero los registrados tuvieron un aumento de 3,9 contra una inflación del 5,9, es decir, una pérdida de un punto de poder adquisitivo al menos por mes, y estamos hablando solamente del caso de los trabajadores formales, con salarios formales. Por lo tanto, me parece que los conflictos se van a ir acumulando, las tensiones en el gobierno se van a ir acumulando. De hecho, si vos ves, por ejemplo, el índice de confianza en el gobierno del Instituto de Itela, se conoció también ayer una medición que va del 0 a 5, si no me equivoco. Exactamente. Y que lo tiene el gobierno con una caída de 2 puntos. Es una caída, escuchaba ayer, similar a la que tuvo cuando tuvo la crisis previa a las elecciones, que posteriormente se recuperó. Es decir, que no es que está muerto el gobierno, pero según el índice de confianza en el gobierno que tiene la gente, de acuerdo a la Universidad Torcuato Di Tella, hay una caída. Sí, Sin ahí embargo, lo ponemos en contexto. El índice de confianza del gobierno, estamos hablando con Mariano Arancibia, es un índice que desarrolla la Escuela de Gobierno de la Universidad Torcuato Di Tella, una universidad privada, digamos, claro. Escindida de cualquier, o si se quiere, de cualquier conflicto político público, por lo menos, y claro. Contaba no María. La uva ideologizada. Claro. Bueno, este índice va de 0 a 5. En la medición del mes pasado marcó 2,02 puntos en una escala de 1 a 5. Como vos bien dijiste, Mariano, no es el nivel más bajo en este índice de confianza, que tiene muchos años, porque la Di Tella lo desarrolla desde el gobierno de la Rúa, eso es importante. Y como vos también marcabas, tuvo caídas consecutivas desde diciembre del año pasado. 0,1, y entre marzo y abril la confianza en el gobierno cayó 12%. Sí, una de las bajadas más importantes, como vos también contó Mariano, en septiembre del año pasado, cuando el gobierno pierde las elecciones en la provincia de Buenos Aires, ese índice bajó un 3% intermensual. Bueno, ahora bajó 12%. Dual también es la relación de la opinión pública, ahora que pienso, Mariano, alrededor del gobierno de Javier Milei, digo, porque de grandes bajas el gobierno también se ha recuperado. ¿Se podrá recuperar? ¿Qué pensás vos de cara al próximo periodo? ¿Cómo lo ves? Y yo lo que veo es que hay una forma más degradada del gobierno, que tiene menos consistencia política. Por supuesto, el golpe que le ha dado el escándalo alrededor de Manuel Adorni desorganiza al gobierno hacia adentro, deteriora las condiciones de gobernar de forma más solvente, más sólida, y va acumulando conflictos. Ahora, ¿hasta qué punto eso va a terminar agotando definitivamente el modelo de Milei? Yo creo que no se puede saber, puesto que la oposición
la oposición, si bien empieza a mostrar signos de recuperación o por lo menos al menos de buscar alianzas y conversaciones entre distintos sectores, la veo muy verde, y eso creo que le juega a favor al gobierno, pese a que, como te decía, acumula contradicciones y seguramente va a tener hasta el año que viene eventuales episodios de violencia y de choques, tensiones, producto de este modelo, ¿no? Que no va a cambiar el rumbo. Como te decía, el gobierno va a sostener el superávit, pese a que caiga la recaudación, va a sostener el ajuste, y el problema es que también, como te decía, tiene estas tensiones, tiene que pagar PAMI, tiene que pagar transporte. Sí, ahora lo decía, lo ven todos, digo, lo marcan. Algunos, la recuperación del crédito. Lo marcan muchísimos economistas y también los políticos, digo, es una lógica de patear pagos. Decía Matías Culfas el otro día acá en entrevista, dice, se hacen trampa al solitario. Mariano Arancibia, desde la redacción de Punto Uno, una economía fría y dual. Te esperamos pronto de hoy y desarrollemos más estos informes en el piso de Punto Uno para dar un panorama sobre la economía, sobre la política y lo que pasa en el país. Gracias, Mariano. Perfecto, estimado. Saludos.